La Asamblea Constituyente en acción. Presenta. Conversaciones necesarias. La Asamblea Constituyente en acción. Presenta. Conversaciones necesarias. Constituyente en acción. Presenta. Conversaciones necesarias. La Asamblea Constituyente en acción. Presenta. Conversaciones necesarias.
Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes por estar aquí presente en nuestro segundo capítulo de Conversaciones Necesarias, cuyo título es lo constituyente en la coyuntura constitucional. Antes de continuar con la presentación de nuestros invitados, queremos agradecer a las diversas plataformas que se nos han sumado en la transmisión de este programa. Tenemos a El Cardumen, la revista De Frente, El Irreverente, Inquietando y Poder Constituyente Originario, que es nuestra plataforma. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Para un poco presentar quiénes somos las personas que estamos organizando el programa. Nosotros somos Asamblea Constituyente en Acción. ¿Cómo nacimos? Nacimos a partir de la revuelta popular, porque en realidad no me gusta el término estallido social. A partir de la revuelta popular somos un grupo de personas completamente independientes de cualquier tipo de militancia política, y nuestra lucha, nuestro caballo de batalla es lograr para Chile una asamblea constituyente libre, soberana, que emerja de nuestras bases territoriales a nivel nacional. Continúo ahora presentando a nuestros invitados. Tenemos a don Rafael Agacino, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Económicas y magíster en Filosofía. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí presente y conversar con nosotros. También tenemos a don Juan Carlos Gómez Leighton, licenciado en Historia, magíster en Historia de la Universidad de Santiago, doctor de investigación en Ciencias Sociales. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. También quiero presentar a mi coanimador de este programa, Rodrigo Fernández. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Hola Lorena, Hola, Rodrigo. sí, mucho gusto estar acá, o a los compañeros Rafael, Juan Carlos, y vamos a dar por iniciado este conversatorio, ya que está organizado con un tiempo de 5 minutos para cada uno, por cada una de las preguntas, y al final vamos a agregar algunas que puedan aparecer de las personas que nos están viendo, o completas las preguntas, o a lo mejor sumadas en bloque. Vamos a partir preguntando al compañero Juan Carlos Gómez Leighton lo siguiente. Bueno, el 18 de octubre el pueblo de Chile se levanta y comienza un gran proceso de movilizaciones continuas, y dentro de ese proceso se incorpora la reivindicación y la necesidad de armar una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución. Y se empiezan a levantar un conjunto de demandas, se hacen asambleas, tragunes, cabildo, para hacer esta escritura, y en un proceso donde el poder constituyente originario entra en plena acción, tanto en la parte de lograr, dar la lucha para lograr la asamblea constituyente y participar, como simultáneamente iniciar gérmenes de escritura. Esto significó luchas con pérdidas de vidas, torturas, mutilaciones, cárcel, una serie de cosas en la confrontación, ¿no es cierto?, con las fuerzas del Estado que nos oprime. En ese marco, los partidos políticos llegaron a un acuerdo en el Congreso y se arrogaron este poder constituyente originario para sí, lo usurparon y generaron una convocatoria a generar una convención constitucional. Y para eso hubieron 3 hitos: la dictación de la ley 21.200, que reglamenta todo esto; el plebiscito que todos conocemos de la prueba, donde se preguntó si se quiere una nueva constitución solamente incorporando las alternativas a convención constitucional o convención mixta constitucional; y luego vinieron las elecciones de convencionales constitucionales que acabamos de ver hace el fin de semana pasado. En este marco, querríamos preguntar al compañero Juan Carlos: ¿visualiza usted rasgos presentes de poder constituyente originario en los acontecimientos políticos seguidos desde las recientes elecciones de convencionales constitucionales? ¿Cuáles serían esos rasgos?
y cómo interpreta la mayoritaria abstención que existió en estas últimas elecciones, en las dos elecciones en realidad, en el plebiscito y en las últimas elecciones. Eso sería. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. En especial, buenas tardes a Rodrigo y a Lorena, como también al compañero Rafael Agacino, de tener la oportunidad de poder conversar, charlar, poder intercambiar algunas opiniones sobre los procesos políticos que se han abierto en Chile desde octubre del 19 hasta la fecha, y especialmente sobre el proceso constituyente o constitucional, depende de cómo lo queramos mirar, vamos a darle el significado a lo constituyente o a lo constitucional. También hacer algunos comentarios con respecto a la pregunta última sobre la abstención electoral. Desde mi punto de vista, que yo he venido trabajando desde hace un tiempo a esta parte, yo diría que el tema de la acción de un poder constituyente originario o un poder constituyente derivado o un poder constituido y cómo estos han relacionado de manera bastante conflictiva a lo largo de este tiempo, especialmente desde noviembre, diciembre del año pasado hasta la fecha. Hay que distinguir que finalmente lo que ha actuado y que se ha impuesto y que derrotó, como yo lo he sostenido en otras oportunidades, al primer levantamiento social y político que se registró entre los días de octubre y el 12-15 de noviembre del año 2019, el que se impuso fue el poder constituido. El poder constituido en una, diría yo, en una interrelación, en una alianza con el poder constituyente derivado, que es el que se manifiesta en el Parlamento a través de los representantes que son representantes y militantes de partidos, tomaron un acuerdo de establecer el itinerario que ya conocemos, que ya ha tenido un resultado, que es el resultado de la instalación de la Convención Constitucional. Eso significa que de una u otra manera el poder constituyente originario, si lo entendemos como un poder constituyente totalmente libre de cualquier otro poder o de cualquier, digamos, obstrucción de poderes, ese sería el poder constituyente originario, el que no tiene ningún poder sobre a los costados, donde sea, sino que en la plena manifestación de todos los ciudadanos de una comunidad expresándose libremente, porque ahí está el poder constituyente. Eso ya no tiene hoy día una manifestación específica en el periodo que se abrió a partir del 15 al 16. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en tanto poder constituyente actuante? Por decirlo así, curiosamente tenemos un poder constituyente derivado. Es decir, tenemos un conjunto de delegados, representantes, mandantes, como quisiéramos llamarlo, que son elegidos o fueron elegidos en un proceso electoral en la cual, cierto, ellos van a ocupar un asiento de los 155 que tiene la convención para escribir esta constitución. Ellos son poder constituyente derivado y vienen derivados del ejercicio de la soberanía de los ciudadanos que se manifestaron el día 15 y 16 de mayo. Por lo tanto, yo, en mi opinión, dejaría el tema del poder constituyente originario para una discusión distinta en otro momento, en cuanto podríamos decir que si existiera la capacidad del pueblo de organizarse, de los ciudadanos de manifestarse y derrotar o derrumbar o derrocar o destituir todo lo que hoy día está manifestándose como expresión de poder político, en ese momento estaríamos en condiciones de decir que hemos vuelto al poder constituyente originario. Por lo tanto, en este momento tenemos la acción. Fíjense ustedes la paradoja que tenemos la acción de dos poderes constituyentes derivados y un poder constituido.
el poder constituido está en manos del Ejecutivo, es decir, del gobierno en este momento del empresario Sebastián Piñera, el poder derivado de los parlamentarios que van a seguir gobernando y el poder derivado de los constitucionalistas. Ahí tenemos tres poderes que van a estar actuando en este país a partir de la instalación de la convención. Dicho esto, y cierro con este punto sobre el poder constituyente, y quiero referirme más bien a un hecho que es significativo dentro de lo que es la problemática política, social que hoy día tenemos. Hoy día estamos enfrentando de que el proceso de elecciones de ese poder constituyente derivado que me refería de la convención, tuvo una muy baja participación de ciudadanos. En este momento, según los datos que uno posee, en la convención solamente votaron el 38,33% del padrón electoral total. Eso significa más o menos 5.700.000 personas, por lo tanto, gruesamente quedó 9 o 8 millones y tantos fuera del padrón. Digamos, no fuera del padrón, sino que fuera de la participación para haber elegido a algún representante en esa convención. Esto nos debe preocupar, porque curiosamente la elección de constitucionalistas o constituyentes, ¿cierto? Fue la menor de las 4 elecciones que se dieron. La mayor fue la que, en donde participó mayor gente, fue en la de alcaldes con el 42,51% de participantes. Después le siguió la de concejales y en tercer lugar la de gobernadores, pero todas sobre el 40%. La única que tuvo bajo el 40% de participación fue la constitucional. Y creo que aquí se hace presente lo que yo había señalado en alguna oportunidad, que la participación de la ciudadanía para votar en una convención constitucional no solo tiene que ver con el rechazo a los partidos políticos y la preferencia por los independientes, sino tiene que ver con el conocimiento de qué es lo que se estaba votando. Tengo la impresión de que aquí hubo una alta abstención por desconocimiento, por dificultad para votar por los distintos candidatos y tener claridad de quiénes eran. Fíjense que donde se vota, donde hay mayor participación es en la votación de alcaldes. ¿Qué significa aquello? Que la gente, conociendo bien a quién vota, va y participa y vota por alcaldes. ¿Ah? Y ahí, ¿cierto? Hay una distribución distinta de lo que se va a hacer en la convención. Lo mismo que pasa con los gobernadores y evidentemente por los concejales. Es decir, aquí queda claro que hubo una clara abstención por desconocimiento, pero también hubo una clara abstención de rechazo o, si ustedes quieren, de desvinculación con un proceso que se quería manifestar algo que era tal vez contra los partidos políticos, pero también contra el gobierno. ¿Por qué? Porque hay una gran franja de electores que se salió, más o menos el 15% de los electores que participaron en la elección del 2020, del 25 de octubre, se salieron y no votaron. Eso no significa que ellos estén en contra de, tal vez una serie de razones y motivaciones que habrá que investigar y conocer para saber, pero también hay un ingreso importante de grupos que antes no votaban y ahora que votaron, pero el grueso también de los abstencionistas estructurales de este país se mantuvo y fue fuerte su presencia. Es curioso indicar lo siguiente. Durante mucho tiempo se sostuvo de que no votar era favorecer a los candidatos de derecha. Incluso cuando salió elegido Sebastián Piñera el 17, se sostuvo
que había salido gracias a un conjunto de personas que fueron calificados, ninguneados, ofendidos por decir que ellos habían pavimentado el camino a la derecha. Y los trataban de fachos pobres y una serie de otros epítetos que fueron creándose para ese grupo de gente que no había votado en la segunda vuelta de la elección presidencial, pudiendo haber evitado, se dice, la posibilidad de que Piñera llegara al poder. Y por lo tanto, al poder político. Termino, por favor. Ya, gracias. De manera entonces que hoy día todos los datos que uno puede cruzar en un análisis de carácter cuantitativo, no cualitativo, cuantitativo de las cifras que arroja los procesos electorales que son tomados por lo general por los cientistas políticos, les aplicamos una serie de fórmulas para saber, que nos digan algo, que nos hablen los datos. Los datos nos dicen que hoy día, entre menos gente vote, mejor le va a los partidos chicos, a los partidos que a lo largo del tiempo han tenido bajas y reducidas votaciones. Menos del 5 o el 6% de los votos en elecciones anteriores, esos partidos se vieron hoy día totalmente beneficiados. Es decir, aquí hay que tener cuidado al momento de calibrar lo que son los procesos abstencionistas, donde, ¿cierto?, se alcanzan cifras superiores al 60%. Estuvimos hoy día en todas las otras elecciones, concejales, gobernadores y alcaldes, en el 60%. En la única que pasamos los 60% fue la convencional, 63%. Ahora, termino con esta idea para dejar ahí a la discusión. Estas tres elecciones produjeron formas de poder político distintas. El proceso electoral creó condiciones de poder diferentes al interior de la sociedad chilena. Fíjense que los datos duros nos dicen que el sistema de partidos políticos se mantiene firme en términos de alcaldía, se mantiene firme en términos de gobernadores y concejales. Sí. No así en convencionales. Y tampoco debemos pensar o debemos tejer o sacar algunas ideas sobre el posible derrumbe del sistema de partidos políticos chilenos con el espectáculo que hicieron el día miércoles los partidos de la Alianza, de la nueva mayoría, la nueva alianza entre el FAI y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Todo eso es parafernalia que no nos dice nada hasta ahora. Pero lo que yo tengo claro es que en la elección pasada se generaron 4 formas de poder. La convención creó un conjunto de poder que va a tener efecto en la sociedad en 2 años más. Mientras que el poder de los alcaldes, los poderes de los gobernadores y el poder de los concejales, todos ellos van a seguir haciendo política en Chile de acuerdo a lo que los partidos tradicionales han hecho en los últimos 30 años. De eso hay que tenerlo presente, lo digo como dato, no es que yo esté de acuerdo con ello. Claro, o sea, estamos en una realidad además dinámica y muy reciente que estamos analizando, o sea, una semana que tenemos los datos. Rafael, ¿cuál es tu comentario respecto de lo que está planteando Juan Carlos? ¿Y tú efectivamente visualizas algún elemento constituyente dentro de todo este proceso? ¿Hay algo del poder originario que se vea, que se visualice? ¿Cómo entiendes tú? Y si comparte cómo analiza Juan Carlos el tema de la abstención. Estás con el micrófono muteado, Rafael. Sigue muteado. Ahí me escucharán, ahí, ¿sí? Sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una corrección, yo no soy magíster en filosofía, soy estudiante de filosofía, aunque parezca paradojal. Por si acaso. Estoy tratando estoy estudiando.
Ok, vámonos al tema. En primer lugar, yo quería, en el poco tiempo que tenemos, en realidad, es resaltar un poco y complementar un poco lo que el compañero Gómez Leighton nos planteaba, digamos. Hay que pensar lo siguiente, digamos. Aquí se ha planteado que tanto el plebiscito del apruebo y el rechazo, como la elección de convencionales, fue planteada en realidad por parte de la clase política, por la recuperación de la paz, con la forma de solucionar los conflictos, y por parte de la concertación y de una cierta izquierda, ¿okay? de recuperar el protagonismo popular, ¿no? Y que por lo tanto estábamos históricamente en la posibilidad de borrar o de derribar la constitución de Pinochet, y eso fue muy presente en el plebiscito del apruebo y el rechazo, y por otra parte después de escribir, o sea, de elegir a quienes iban a escribir la nueva constitución con paridad de género, con escaños reservados a los pueblos originarios, y por primera vez entonces el pueblo era convocado a reunirse para deliberar y escribir la nueva constitución. Por lo tanto, aquí se viste desde el punto de vista de la élite, sea de la derecha o de la izquierda institucional, se viste este proceso como una gran épica histórica en realidad. Y que es una cuestión, en mi juicio, fundamental para poder evaluar los resultados, ¿eh? O sea, no es lo mismo una elección, comilla, convencional, tradicional, repetitiva, de alcaldes, concejales o parlamentarios o presidenciales, incluso incluyendo la segunda vuelta, que cómo se vistió este proceso electoral y la propaganda y la agitación que hicieron las élites a este respecto, ¿eh? Y por lo tanto, creo yo, la abstención, que es lo que resaltaba el compañero Juan Carlos, y yo creo que tiene que ser relevada desde esa perspectiva, ¿eh? Teniendo en consideración esos elementos. Bueno, aquí tenemos unas diferencias de cifra con el compañero, seguramente la diferenciación que hace en la cifra más bien dependerá de los blancos y nulos que hayan en cada una de las elecciones, ¿ok? Pero si uno considerara exclusivamente la persona que concurrió al lugar de votación, independientemente que haya anulado o no haya anulado uno u otro voto, o haya votado o no haya votado por una u otra elección de las 4 que habían, lo importante en realidad es que la abstención, esto es muy importante, llegó alrededor del 57%, 57,7%. Solo participó el 43,3% de las personas. Y eso es muy importante porque en el plebiscito, comilla del año de octubre del 20, habían participado el 51% del padrón, ¿ok? Y aquí, sin embargo, en realidad hay 7 u 8 puntos menos de participación en un momento histórico. Y se había planteado que inclusive el plebiscito del octubre del 20 había implicado un aumento de la tasa de participación del 49 al 51, prácticamente 2 puntos. Cuando todos los analistas, incluyendo Lucena Martarago, en fin, y otros expertos en encuestas de opinión y opinión política, anticipaban un 60 o un 65%. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en realidad el plebiscito, en el sentido histórico, no redundó en una atracción para el conjunto del pueblo. Prácticamente la mitad del pueblo se mantuvo fuera de ese proceso histórico de participación. Y más aún, ¿ok? Para la convencional, esto baja prácticamente 8 puntos. Y esa no es una cuestión neutral. En el caso de Santiago bajó prácticamente 11,5 puntos de la tasa de participación. Entonces yo creo que ese es el primer elemento que hay que tomar en consideración. O sea, que el discurso del momento histórico con el cual viste la élite este proceso, convocando al pueblo para recuperar la paz, para meterlo al proceso institucional y tener la posibilidad de derribar la constitución de Pinochet, en realidad Pinochet Lago, porque Lago la firmó también, ¿ok? Y escribir una nueva constitución como nunca antes en la historia de Chile, ese discurso, a mi juicio, fracasó, ¿ok? Y está fracasado, en realidad. O sea, no hay credibilidad con la élite. Cualquiera sea la razón, ese es otro problema que podemos discutir en otro momento. Segundo punto sobre esto. También se planteó en realidad que el alza, a pesar de que había sido baja en la tasa de participación de 2 puntos, había habido una suerte de muda en los electores. Habían participado poco los viejos, muchos los jóvenes. Y fundamentalmente habían participado muchos los sectores populares. Entonces se indicaban comunas como La Pintana, como El Espejo, como Maipú, en que había una suerte de hemorragia de participación, un entusiasmo de participación de sectores populares y sobre todo jóvenes. Si uno revisa las cifras
no haciendo la distinción entre blanco y nulo, sino las tasas de participación brutas, por decirlo de alguna manera, ¿okay? Se encuentra que ese proceso también se revirtió. Cito algunos ejemplos. La comuna de La Pintana, para el plebiscito del 20 de octubre, o sea, perdón, de octubre del año 20, del 2020 me refiero, tenía una tasa de participación del 52,8%. Sin embargo, en las elecciones de mayo baja esta 36,3%, es decir, casi 12 puntos. Perdón, 16 puntos baja. Esto significa que si efectivamente habían sido los jóvenes que habían sido entusiasmados y que efectivamente habían concurrido efectivamente a votar, bueno, aquí estamos viendo que en el caso de La Pintana, la tasa de participación cae 16,5 puntos base, ¿okay? Porcentuales. Tomemos otro caso, Los Espejos, la tasa de participación un 55,2 en la elección, ¿no es cierto?, del plebiscito de octubre. En la elección del 21, un 40,9%, cae 14 puntos. Tomo otro caso, Pudahuel, que tenía tomo Maipú, que tenía, ¿no es cierto?, un 62,4% participación en el plebiscito, y, comilla, en las elecciones del 21 cae a 49,9, es decir, 12,5 puntos. Hay una comuna que es sorprendente, digamos, que es Pudahuel. En Pudahuel teníamos 59,2 en el plebiscito de tasa de participación, o sea, casi un 60% de los electores concurrieron efectivamente a votar en el plebiscito. Sin embargo, en las elecciones de los convencionales, cuando elegían delegados, en fin, para poder escribir la Constitución, cae la tasa de participación en 43,2, es decir, cae otros 16 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo tomar la comuna de Puente Alto, Quilicura, qué sé yo, Renca, que son todas las comunas populares, y pasa exactamente lo mismo. Caen entre 13 y 14 o 16 puntos las elecciones entre octubre del año 2020 y mayo del 2021. O sea, en 7 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿okay?, abril y mayo, algo pasó que este sector movilizado en realidad, y que supongamos que eran los sectores populares y los sectores jóvenes, se restaron de participar. Por supuesto, podrán haber razones, ¿no es cierto?, que, bueno, que los niveles de infección, la tasa de infección de la pandemia eran mayores, que eventualmente no había locomoción de los sectores populares. Bueno, habrá muchas razones. Lo importante es que el discurso exitista que se había puesto, en la idea de que los jóvenes se estaban incorporando, y sobre todo los sectores populares se estaban incorporando, por lo menos tiene que quedar en cuestión. Es decir, tuvo un pic, comillas, en el plebiscito del 2020, pero en realidad en las elecciones de mayo del 2021 esta cosa disminuyó significativamente. ¿Ok? Perfecto. Estamos hablando entre 12 y 14 puntos. Solo para terminar esto. Esto significa en realidad, esto es muy importante, de que hay una masa, o por lo menos uno podría hacer la hipótesis plausible, de que hay una delgada franja, sobre todo de jóvenes, que fueron decepcionándose de la actitud de la clase política de la élite, incluyendo la izquierda y la derecha, en estos 7 meses. ¿Ok? Y que es una hipótesis que deberíamos entonces investigar. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Le doy el pase a Lorena. Lorena, ¿estás por ahí? No, estás muteada. No, ahí no. Ahí no. Ahí lo abrió el streamer. El compañero. Sí, el compañero informático, agradecerle a Tomás por su trabajo no visible ante este programa. Sí, continúa, es bastante parecida a la próxima pregunta con lo que han señalado. Se podría decir que esta elección que hubo, con un 43% de votación y un 57% de abstención, se podría decir que fue una votación castigo a la clase política tradicional, y podríamos decir de alguna manera que el país se izquierdizó ante los resultados de las votaciones. ¿Y cómo podríamos capitalizar estos resultados nosotros como pueblo, como base territorial? ¿Cómo lo podríamos capitalizar para ya entrar en un cambio estructural del modelo económico neoliberal? Comenzamos con Rafael Agacino esta vez. Muchas gracias. Bueno, además me permite continuar un poquito con el 5 desarrollo. minutos. Sí. 5 minutos. 5 minutos. Ok, 5 minutos. Ya. El tiempo. Ojalá la constituyente definiera que el tiempo no es un bien escaso. Sí. Esa podría ser una definición de
De tal manera, Podríamos tener alguna réplica de por medio, ¿no? Oye, mira, los mapuches cuando están en una buena conversa, los mapuches cuando están en una buena conversación no la detienen. Ellos dicen una buena conversación se tiene que mantener y que se caiga el mundo siguen. Exactamente. Eso. Bueno, por lo tanto podríamos entonces, bueno, en fin, no voy a insistir sobre eso. Pero ahora en esta situación no podemos. A los convencionales les pidiéramos que no firmaran ninguna ley mientras no haya libertad de los presos políticos y mientras no aclaren el tiempo con bien, digamos, no escaso. De tal manera que el pueblo pueda aceptarse libremente y sin premura a discutir su destino. Sí. Bueno, lo primero que yo quisiera afirmar en realidad es que aquí hay mentiras de la élite, incluyendo los sectores de izquierda, ¿okay? Que han vendido la ilusión en realidad que aquí hay una derrota de la clase política porque el 78% del país votó por el apruebo. Eso que está ahí es totalmente falso. En primer lugar, no el 78% que votó porque hubiera efectivamente un cambio de la Constitución y que el mecanismo fuera una convención constitucional, en realidad el 78% del 50%. Entonces, no es que el 78% se haya pronunciado por una asamblea constituyente o por una nueva constitución, etcétera, y por una convención constituyente. Eso es una falacia y que se utiliza permanente y sistemáticamente en los medios y está instalado casi como una verdad, y para qué decir afuera, digamos. En América Latina recorre eso, digamos, de que hay prácticamente un 80% del pueblo chileno que quería una nueva constitución. Primera cosa que hay que despejar. Por lo tanto, esto de decir en realidad de que una derrota de la clase política, bueno, la clase política y la élite en particular también es parte del apruebo, también es parte de la convención constitucional, digamos. Entonces, ahí hay una primera cuestión que hay que dilucidar. Segundo, vámonos al triunfo, entre comillas, que podría tener algunas expresiones políticas, digamos. Si uno revisa también las cifras, las estadísticas en realidad, y vámonos particularmente a los resultados por bloque, uno se da cuenta que efectivamente la derecha, ¿okay?, perdió alrededor de 1.100.000 votos, sumando los votos de Renovación Nacional hasta la UDI y Evópolis, en fin. La Concertación perdió alrededor de 1.200.000 votos, y ahí viene ya 3.600.000 votos. Y la alianza, donde está el PC y el Frente Amplio, en realidad no aumenta su votación respecto a las elecciones de diputados del año 2017, que es la única que se puede comparar porque es votación por distrito. Los diputados son distritos, la convención constituyente también es por distrito. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, fíjense ustedes lo que pasa. La derecha pierde 1.100.000 votos, la Concertación pierde 1.200.000, y el Frente Amplio mantiene prácticamente su votación. Aumentó en 10.000 votos la votación. Por lo tanto, claramente uno podría decir, claro, hay un triunfo por default, porque en realidad, claro, aumenta su peso relativo porque los otros perdieron, no porque ellos hayan ganado o aumentado de esta alianza la cantidad de votos, más allá de las alcaldías emblemáticas que hay, que ese es otro tema que podríamos discutir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde diablos se van esos votos que, comillas, pierde la derecha, pierde la Concertación, pero no captura el Frente Amplio con el PC, que mantiene alrededor de 1.060.000 votos, digamos? ¿Okay? Entonces, ahí surgen efectivamente las figuras de los independientes. Pero antes de entrar a los independientes, vale también agregar a esta ecuación que están perdiendo voto la derecha. Uno, está perdiendo voto la derecha 2, y que la izquierda tradicional no captura esas votaciones. Agregar además una cuestión que es crucial a mi juicio, que es la derrota que tienen los gremios tradicionales y los movimientos sociales que participan del proceso constituyente. Y me quiero referir en este caso fundamentalmente a, qué sé yo, a que el paradigma de esta cosa es el Distrito 10, digamos, donde van compañeros de gran referencia de lucha como Luis Mesina, del movimiento Nueva AFP. Van dos representantes, ¿no es cierto?, de la coordinadora 8M, Karina Noales y la Pancha Fernández. Qué sé yo, van también representantes inmigrantes. Y ninguno de esos candidatos de los movimientos sociales emergentes sale. No sale Mesina, no sale Karina Noales, no sale Pancha Fernández, ¿ok?, etcétera. Algo pasa ahí, digamos. O sea, significa en realidad que el corrimiento hacia la izquierda no va a los partidos tradicionales ni tampoco va a estos movimientos sociales, por lo menos. Y si uno toma adicionalmente que, comillas, Mario Aguilar, del Distrito 8, tampoco sale elegido, que es presidente del Colegio de Profesores,
y parte importante del Partido Humanista, que dirigió en los años pasados una tremenda lucha de los profesores, del magisterio contra el Estado por la educación. O toma, qué sé yo, a Doris González, ¿okay?, representante de Ucamao y la lucha de los pobladores. O toma, qué sé yo, a la Nile Schneider, disidente sexual y expresidente de la FECH. Bueno, lo que está sucediendo entonces aquí es que tampoco los gremios tradicionales, o para que tomemos también a la Bárbara Figueroa, que va militante del PC y presidente de la CUT, que negocia, ¿no es cierto?, junto con la ANEF los salarios y los reajustes del sector público. Entonces tampoco efectivamente sale. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo no solo que el PC y el Frente Amplio no aumentan los votos, ¿okay?, sino que adicionalmente los gremios tradicionales y los gremios emergentes, como son la CUT en los tradicionales, el Colegio de Profesores, el que se dio la Organización de Pobladores, y los emergentes como la Coordinadora HM, como que se dio el propio MAT Centro, ¿ok? Y adicionalmente el NOMA FP no capturan esa votación. No salen, no vamos a tener en la convención, por ejemplo, aquellos que movieron más de 2 millones de personas luchando contra la AFP en las calles de Santiago y del país. No vamos a tener en la convención a las dirigentes feministas que movieron millones de personas los 8M. ¿Ok? No vamos a tener, ¿no es cierto?, los pobladores organizados, ni vamos a tener a la dirigente de la CUT. Entonces también aquí, esto es muy importante. Fíjense ustedes que hay una derrota también. Hay una derrota de los movimientos sociales emergentes. Entonces aquí esta cosa requiere un esfuerzo de interpretación mayor. Cae la derecha 1, cae la derecha 2, la izquierda tradicional en realidad aumenta su peso relativo por default, no en términos absolutos, y adicionalmente, ¿no es cierto?, los movimientos tradicionales y emergentes tampoco efectivamente aumentan su votación. Por lo tanto, el corrimiento, por así decirlo, el corrimiento hacia la izquierda que podría estar ocurriendo acá, tiene que ser reinterpretado por lo menos en 2 vías. Uno, que las formas tradicionales de hacer política, sean gremiales o sean de los partidos, no son capaces de convocar a aquellos, comillas, que están en desacuerdo con el sistema. ¿Dónde se van? Se van una parte independiente y una gran parte se va fuera de la calle. Se corre a la izquierda, ¿ok? No solo en el voto izquierdo institucional, sino que se corre fuera de la institucionalidad. Y eso son parte de la abstención, ¿ok? Que es la manera, a mi juicio, entonces que debería, comillas, interpretarse esto. Por lo tanto, la pregunta clave sería, ¿cómo se convierte la derrota del sistema político en el triunfo del pueblo? ¿Ok? Esa es la pregunta clave de la coyuntura y por lo tanto para las definiciones tácticas de lo que viene. Me quedo hasta ahí porque creo que me pasé de los 5. Gracias. Un poquitito. Perdón. Lorena. Bueno, sobre esto, el comentario de Juan Carlos. No sé qué piensas tú, Juan Carlos. Lorena. A ver, yo tengo la impresión de que en todo lo que ha dicho Rafael, como lo que yo dije anteriormente, estamos relativamente de acuerdo y lo que podemos tener de diferencia son respecto a algunas cifras, algunas cuestiones de carácter cuantitativo que se han señalado. Yo calculo de la abstención de una manera totalmente diferente de lo que lo hace Rafael y por lo tanto yo considero que en la votación que se dice más importante, que es la de convencionales, la abstención fue mucho mayor. Con lo cual, si es mayor, si llegamos al 62, 63% de que es mi cálculo, lo que ha dicho Rafael es más grave todavía. Porque indudablemente la situación de la Convención Constitucional, y yo lo dije el día lunes en una reunión con un programa español, que dije que en esta convención no estaban representados todos los sectores que debían estar representados. Y aquí faltaba representación popular, faltaba, y ahora le agrego representación obrera, representación X y Z. Indudablemente que hay una serie de ausencias significativas que son también ausencias significativas por derrota. Lo que acaba de decir Rafael con respecto a Luis Messina es totalmente claro. Quien encabeza la manifestación más grande de este país en el año 2017, si no me equivoco, que fue No Más AFP, ¿cierto? Fue gigantesca y era Luis Messina, uno de los que estaba arriba de la dirigencia de aquello. Y por lo tanto, eso está significando algo está significando. Ahora, ¿cómo lo leo yo para poder ir cerrando este punto de la abstención?
yo he dicho desde el año 97, y lo tengo por escrito en un libro que se llama Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, quienes iban a definir los procesos electorales en este país eran los abstencionistas. Y se formó y se constituyó lo que yo llamo, de manera jocosa, porque ahí se presta para toda la discusión, el partido de los no electores, el partido de los no electores. Ese partido ha tenido mucha importancia en este país, que ha definido las formas como se han resuelto determinadas cosas. Por ejemplo, lo ocurrido este 15 y 16 no es la mayor y la más alta abstención que ha tenido el país. La mayor y más alta abstención se produjo en las elecciones municipales del año 2016, donde ahí la abstención llegó al 71%. 71%. Y de ahí fluctuó en las diferentes formas que hemos llegado hasta el día de hoy. Pero que aquí hay una franja de no electores es bastante alta. Ahora, aquí interesa cómo caracterizar a esa franja de no electores. ¿Quiénes son los abstencionistas? Y aquí hay que tener cuidado cuando uno mete a todos los abstencionistas en un mismo saco. No. Mis estudios me muestran que por lo menos hay tres grandes grupos de abstencionistas. Los abstencionistas que son profundamente críticos, que son profundamente de rechazo total y completo del sistema político existente, no solo ahora, sino desde 1990 en adelante, haciéndose y acentuándose a partir de 1997 hasta el día de hoy, que eso rechazan todo y no están dispuestos a participar en ninguna de las actividades electorales que se les convoque a través de procesos electorales. Y eso está también presente en el 25 de octubre del 2020. Esos también están presentes. Y son una franja muy poderosa. La otra franja, y que aquí hay que tomar consideración de esta franja, son los no políticos. Los no políticos, aquellos que detestan la política y no les interesa la política y consideran que la política es algo negativo para la sociedad y porque produce una serie de situaciones al interior de la sociedad, divisiones, polarizaciones, conflictos, etcétera, y que no les permite hacer su proyecto de vida, su proyecto de posibilidades de existencia material, etcétera, etcétera. Esto es una gran franja que durante las jornadas de protesta de octubre en adelante fueron los que se pusieron chalecos amarillos y salieron a la calle a defender, comillas, sus patrimonios y propiedades. Y el otro sector que yo siempre he estado analizando, que es un poco lo que también Rafael se refería, son estos ciudadanos que yo llamo que se congelan y se descongelan de una elección a otra, que por distintos motivos entran y salen del proceso electoral, que pueden aumentarlo, así como lo aumentaron en el 25-20, llegando a 7,5 millones, alcanzando el 51%, y ahora se salen. Y se salen y hacen que esto baje o que suba la abstención a un 60% promedio en las cuatro promedio 60% y por lo tanto solamente 40%. Esa es una franja que es fácil de analizar estadísticamente y que bordea entre los 10-15% del electorado que entra y sale, pero ellos también tienen dinámica de votación bastante diversa, que alguna oportunidad pueden votar por los partidos de la derecha, en otra pueden votar por los partidos de centro y en algunas ocasiones pueden inclusive votar por los partidos de lo que se considera la izquierda, ¿no? La izquierda más cercana o la izquierda institucional, porque en este país también hay una izquierda. Estamos en el tiempo. Ya, está perfecto, pero hay una izquierda
hay una izquierda que nunca es analizada, pero que también recibe muy bajas votaciones, que es la izquierda más radical, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Que es una izquierda que también participa entusiastamente en los procesos electorales, pero que tienen resultados bastante magros. Y hay que preguntarse qué pasa con esa también izquierda que no logran concitar apoyos electorales. En el fondo, lo que estoy diciendo que el tema del abstencionismo es un gran bolsón oscuro que requiere mayor investigación para poder tener claridades con respecto a lo que está ocurriendo y cómo esa gente se está comportando políticamente. Ahora, y con esto termino, Lorena, este comentario. Sí, porque Con estamos bien respecto, pasados el tiempo. es que lo estábamos pasando todo, así que mejor déjalo que vaya agarrando dinamismo. El asunto es el siguiente, que se hacen lecturas fáciles, como las que planteaba Rafael, no es que él haga una lectura fácil, sino a la referencia a los medios de comunicación, a los partidos, a la élite, etcétera, que todo este es un proceso que está en la hecatombe. Yo tengo la impresión, y esto es lo que uno quisiera visualizar en el futuro, que si tenemos tanta oposición al sistema y si los no electores son totalmente opositores a lo existente, este país debiera estallar, no en un estallido social, sino que en una revuelta, en una rebelión, que terminara con la convención y con todo lo que se estableció a partir del 15 y 16. Porque indudablemente, si esto quiere cambiar, no podemos seguir tratando de cambiar con elecciones. Está equívoco. Porque mañana, fíjense ustedes lo que yo decía hace un rato atrás, si mañana vota sobre el 71% como se hizo en el 2016, los cargos públicos, los electores, los elegidos, los poderes que se constituyeron siguieron siendo legítimos, comillas, legítimos, y legales a la vez. Con este porcentaje de representantes del 38% de gente que votó para la convención, nosotros no podemos levantar el discurso, o lo levantamos, el discurso de la ilegitimidad de la convención, pues, porque son el 38%, es decir, quedó el 63% fuera o el 62% de la gente fuera. Si queremos hacer una convención que sea inclusiva y representativa de todos, tendríamos que decir que esta convención, con estos resultados, es ilegítima. ¿Por qué? Porque hay una mayoría de personas que no está representada. Eso es lo que debiéramos plantear. Pero ¿qué es lo que estamos planteando hoy día? Ah, qué bueno, que se ganó, que está en la lista del pueblo, que se tenemos independientes, que ya no, que la derecha no logró el veto. Pero si la derecha pueda juntar 3 o 4, 5, 6, el otro día con la Camila Vergara, teníamos clarito de que le faltaban 5 personas para establecer el veto a la derecha. 5. Y por lo tanto, en ese sentido, votemos todo esto. Si eso es lo que está diciendo el guarismo de un 62% de abstención. No creyó la gente, o no supo, o no quiso, no le interesa la convención, pues. Ya sea porque están en oposición, ya sea porque no la desconocen para qué sirve, o simplemente no quisieron ir ese día, pero algo está pasando. Muchas gracias, Juan Carlos. Le doy Ya, el Lorena. pase a Rodrigo con su pregunta. Juan Carlos, mira, un poco a partir también de lo mismo que estamos conversando, entonces tendríamos que decir que la institución del voto, ya del voto como parte de una lógica de democracia representativa, y que entendemos que la democracia representativa está en crisis, entonces el voto como institución también estaría estando en crisis. Es un poco eso a lo que nos estamos refiriendo. En esta lógica, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la salida a esta lógica? Porque hay constitucionales, durante la misma revuelta, hubo mucho intento de asamblea, se construyeron asambleas con participación directa, y parte de la reivindicación y de los formatos que se están intentando hoy en la lista del pueblo, etcétera, ya es tratar de implementar lógicas de democracia directa, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, ¿crees
tú que hay condiciones para avanzar en una lógica de democracia directa e institucionalizarla de alguna manera en la nueva Constitución? A ver, es que eso es contradictorio con todo lo que estamos diciendo. La Ya, última parte que dice Rodrigo, tú, lo que dices sí. tú. Porque ¿para qué? Si yo no creo en la convención, ¿por qué voy a pedirle a la convención que me haga algo que no va a hacer? Por lo tanto, es una contradicción pedirle a aquellos que no creemos que hagan algo que nosotros creemos. No, Esa, lo que yo te digo es que se está haciendo. Se sí, está haciendo. pero eso es una contradicción. Es una contradicción que finalmente favorece solo a los que están en el poder constituido. Y los que están en el poder constituido son los que hoy día tienen ese mandato, esa delegación por ese 38% que votaron para tener un delegado en esa convención. Ese es el poder constituido, ese es el poder que va a tomar decisiones por el resto. Ahora, la democracia liberal representativa, desde mi perspectiva, y hace tiempo que lo vengo diciendo, es algo que está agotada en todas partes del mundo, inclusive en América Latina está agotada. Se han buscado fórmulas de construcción, otra manera de hacer democracia, la democracia social participativa, e inclusive se buscó constituir una democracia multidimensional o multiinstitucional, como hablaba García Linera en el caso boliviano, etcétera. Tenemos una democracia social protagónica relativamente fallida en el caso de Venezuela, la democracia social ecuatoriana también falló en tanto como se construye el régimen político, ¿no? Por lo tanto, tenemos una serie de problemas con respecto a qué democracia queremos. Fíjense que yo, revisando todos los planteos que hacen los constituyentes o los constitucionales, ¿cierto? No encontramos todavía qué proyecto de democracia están pensando. Punto uno. No sabemos. Con decir que yo quiero agua, que quiero derecho a esto, no estoy diciendo qué democracia quiero, ¿no? Para que no nos confundamos, porque acá todo se confunde, todo se interrelaciona y parece ser que todo se soluciona con un articulito en la Constitución. No. La construcción de un régimen democrático, la construcción de un régimen político implica una serie de cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, la legislación electoral o las formas como se elige las personas para participar y quiénes pueden elegir y quiénes pueden presentar candidatos. Es una serie de cuestiones que nos podemos preguntar. Podemos hacer un programa específicamente para poder delinear, si tú quieres, dibujar qué tipo de democracia se quiere. Ahora, la democracia no se soluciona de un día para otro. Punto uno, la forma como construir democracia. Segundo, tampoco es bueno decir una y otra vez que queremos democracia directa. ¿Por qué? Porque dentro de la ciencia política y de la politología dominante en nuestras sociedades, la concepción de democracia directa tiene que ver con cierto conjunto de instrumentos. Por ejemplo, el plebiscito, los referéndums o las consultas. Esas son formas de que le llaman democracia directa. Pero si lo entendemos desde otra perspectiva que la democracia directa que practicaban, por ejemplo, los griegos allá en el siglo V en Grecia durante la época de Pericles, la democracia directa era la participación de cada uno de los ciudadanos en los asuntos del pueblo, o los asuntos de la comunidad, o los asuntos de la polis. ¿Captan? Por lo tanto, ahí había otra manera de entender la democracia directa. Otra forma de entender la democracia directa es, por ejemplo, que ya no hay sistemas electoral, sino un sistema para elegir los cargos públicos o a quienes que van a, sino de sorteo. Se sortean los cargos. Entonces, esto también es interesante de democracia directa. O si no, si tú quieres, por ejemplo, que los representantes o los que van a ocupar un cargo político no tengan salario
y que sea la comunidad la que se hace cargo de del costo de mantener a las familias, de darle todos los recursos necesarios para que esa persona, sin tener ningún ingreso, ¿cierto?, producto de la actividad política, pueda dedicarse al cargo. Es decir, cuando hablamos de democracia directa, tenemos que pensar en qué tipo de democracia directa estamos planteando. La democracia, por decirlo así en términos de Bobbio, la democracia de los antiguos o la democracia directa de los modernos, que es otra forma de combinar formas clásicas de la democracia liberal burguesa, que la elección, la representación por partido, etcétera, y situaciones puntuales para resolver determinados puntos, que es la democracia. Yo tengo la impresión de que tenemos que empezar a discutir, empezar a dialogar, a plantearnos qué tipo de democracia queremos, pero una democracia que supere las formas que hoy día estamos. Por ejemplo, el otro día yo hice un pequeño video con respecto si era necesario tener partidos políticos o no, o si los partidos políticos son necesarios para la democracia. Y esto es una creación de la ciencia política también, anglosajona, europea, con Duboyer, con Giovanni Sartori y otros, que dijeron en la década de los 30-40 que la democracia es igual a partidos, y partidos es igual a democracia. Eso también es una cosa que se puede revisar. La constitución política de Bolivia estableció que estaban las agrupaciones de los pueblos originarios, campesinos, o indígenas campesinos, estaban las agrupaciones de ciudadanos y los partidos políticos. Pero la más avanzada está en lo que estableció la Constitución Política del año 91 en Colombia, en que se establecían que podían presentar candidatos a ocupar cargos públicos y de representación política eran los partidos políticos y los movimientos sociales. Por lo tanto, acá tenemos también una serie de fórmulas. ¿Cómo eso se va a resolver? No sé, porque no lo he escuchado y no sé qué piensan no los viejos, porque los que están ahí, los viejos militantes de partido, ellos piensan la democracia como la hemos tenido hasta el día de hoy, ¿no? Pero yo quisiera escuchar a la gente que no está no ha estado, ¿cierto?, en esa palestra, que nos digan qué piensan de la democracia, qué piensan, qué tipo de democracia quieren. Por lo menos yo digo, esta democracia está agotada, está superada, hay que formar otra, construir otra democracia. Perfecto. Pero la democracia social, la democracia participativa y protagónica como la de Venezuela y la de Ecuador, que también hay que tomarla en consideración, también han fracasado. O sea, que yo puse el otro día en un artículo que mucha gente quiere la democracia, o mucha gente la desea, pero nadie cree en la democracia. O muchos se ríen de la democracia, o a veces la democracia dan ganas de llorar. Entonces, la democracia es algo que está difícil de vestirla, si tú quieres. Ya. Bien, gracias Juan Carlos. Rafael, tus comentarios frente a lo que está planteando Juan Carlos, que creo que es como hartos elementos, si los puedes reducir un poco a la institución del voto y cómo salimos de esta democracia representativa que está en crisis y que por lo tanto va a tener que resolverse de alguna manera la crisis. ¿Hacia dónde? Sí, bueno, mira, primero yo comparto lo que decía Juan Carlos respecto a que yo particularmente tampoco tengo esperanza en la convención, digamos, o ese camino de resolución de los problemas. Yeah. ¿Ok? Fundamentalmente porque el problema no es la Constitución, un papel escrito por alguien, por más democrático que sea, digamos. El problema es si efectivamente hay un sujeto político capaz, en particular el que a mí me interesa, el sujeto político popular, que sea capaz de constituirse como sujeto político, digamos. ¿Okay? Entonces voy a colocar el acento ahí fundamentalmente. Yo creo que uno debería por lo menos distinguir tres niveles de crisis, digamos. Hay una crisis que tiene que ver fundamentalmente con el capitalismo en general,
Y ese capitalismo general, por el umbral de acumulación que existe, por los tamaños, por la escala de acumulación, en realidad ha generado muchos problemas, digamos. Atenta contra las bases naturales de la vida, atenta contra las bases sociales comunitarias de la vida, invade selva, quema bosque, ensucia las aguas, expulsa y obliga, tanto en las ciudades como en los campos, a masivas migraciones hacia lugares terriblemente lejanos, digamos, a los cuales se marcha a pie buscando posibilidades, digamos. Arroja, entonces destruye las comunidades. Y finalmente también creo que ha tenido un efecto absolutamente perverso sobre los aspectos cognitivos de la vida. Entonces tenemos una crisis, por así decirlo, del capitalismo, que lo que hace es simplemente destruir las bases naturales, las bases sociales comunitarias y la razón, la inteligencia. ¿Okay? Es pura cuestión pulsional lo que nos genera el capitalismo. Eso es barbarie. Eso es suicidio colectivo. Es una forma de asesinar al conjunto de la humanidad. Y en esas situaciones creo yo que la humanidad tiene el derecho a la autodefensa. Por lo tanto, la primera cuestión que surge acá, en términos largos, estratégicos, es que la humanidad necesita, por así decirlo, organizarse y salvarse de la humanidad frente al capital. Y eso, por lo tanto, significa, qué sé yo, levantar una plataforma de lucha por la vida y por la autodefensa de la humanidad. Y ese es un primer orden de cosas. Si uno pensara entonces en las constituciones, la constitución tendría que reflejar esa maduración de un sujeto que es capaz de plantearse esos desafíos históricos a ese nivel. Y cuando existiera ese sujeto y estuviera codificado eso, podemos traducirlo literalmente, si ustedes quieren, a un papel en realidad. Pero lo más importante es que el sujeto tenga una conciencia del momento histórico que vive frente a esta crisis, que es la crisis del genocidio de la humanidad, producto de la razón instrumental del capital, que simplemente extiende la barbarie por doquier. El segundo nivel de crisis, diría yo, tiene que ver fundamentalmente con el patrón de acumulación, ya bajando a América Latina y en particular a Chile, digamos. El capitalismo chileno, el capitalismo latinoamericano y sobre todo el chileno tiene un agotamiento en su patrón de acumulación. El patrón de acumulación neoliberal fundado en el 73-75, que tiene casi 50 años, simplemente se agotó. Y el problema acá es que, sobre todo de las clases dominantes y la élite, no hay proyectos de desarrollo nacional. Aquí ni la derecha, ni la concertación, ni la izquierda institucional tiene un proyecto de desarrollo nacional. Tiene demandas, como decía el compañero Juan Carlos, digamos, el agua así, que los bienes comunes, que un sistema, ¿no es cierto?, de reparto de FP, etcétera, digamos. Pero en realidad un proyecto de desarrollo nacional que logre, por decirlo de alguna manera, resolver la encrucijada histórica en la cual está el país y está en América Latina en un nuevo orden social cambiante, una cuestión que efectivamente no hay respuesta, no hay idea, no hay discurso de la izquierda. Y por lo tanto una tarea es esa, digamos. Hoy día está pasando sobre nuestras narices la disolución de la escuela. Los niños ya no van a la escuela. ¿Okay? Hay una disolución del lugar de trabajo. La gente trabaja en sus casas, o trabaja arriba de una moto, o arriba de un auto haciendo Uber o vendiendo, ¿no es cierto?, por delivery. ¿Okay? Entonces lo que está pasando aquí es que se están disolviendo todas las instituciones y el capital sigue avanzando en su proceso de constitución de la sociedad. Y nosotros estamos discutiendo si vamos o no vamos a la convención, cuando en la convención ni siquiera aparecen esos problemas. Y se está transformando las bases económicas y sociales, las estructuras de clase de este país. Entonces ahí hay un segundo nivel de crisis. Y un tercer nivel, ya aplicándolo exclusivamente a lo político en realidad, es que hay una crisis del sistema político en Chile. Y esa crisis del sistema político en Chile se refleja, como lo he dicho en otros momentos, digamos, en una crisis del régimen político, es decir, en la forma de la democracia que estamos acá, y el rol del sistema de partidos políticos. Por otro lado, en la alianza, el bloque en el poder, que de alguna otra forma realiza su poder, ejecuta su poder político a través del régimen político. Es decir, lo que se fundó en la transición, año 88-89, con ese plebiscito, y que dio origen, ¿no es cierto?, a 30 años de neoliberalismo, administrado por socialistas, administrado, ¿no es cierto?, por demócratas cristianos, y administrado inclusive con participación del Partido Comunista, o por lo menos la dirección del Partido Comunista en el gobierno de Bachelet, por ejemplo, ¿ok? Bueno, ese sistema político se crizó, ¿ok? Y por lo tanto lo que se precipitó el 18 de octubre fue hacer evidente que se había trizado. O sea, todos los partidos políticos, incluyendo a la izquierda, y a los gremios gremialistas, a los gremios tradicionales, y a los gremios públicos, les pasó por al lado el proceso. Tuvieron que montarse un... Ni el gobierno, ni los partidos políticos fueron capaces de darse cuenta de ese proceso y por lo tanto tratan de reencauzarlo.
domesticarlo, institucionalizarlo, pero no están resolviendo el problema. Eso es lo que está pasando hoy día. Me quedo hasta aquí por el tiempo que lo han hecho ostensible. Bien, sí. Gracias, Rafael. Le damos el pase a Lorena. Sí, vamos a comenzar ahora con Juan Carlos, pero le vamos a pedir que se atenga, por favor, a los 5 minutos para que alcance a ver el partido de la U. Ya tienen un segundero enfrente, así que lo pueden manejar. Mira, ¿cuáles crees tú que debiesen ser los elementos básicos que debiese contener una nueva constitución, pero que rompa con la estructura del modelo neoliberal? ¿Qué se necesita para romper con este modelo que tanto nos ha agobiado ya durante más de 30 años y que fue recrudecido post dictadura? Entonces, queremos saber tu opinión respecto de eso. 5 minutos, Juan Carlos. Sí, tengo el televisor aquí adelante, así que lo puedo encender mientras habla Rafael. Y lo apago mientras después cuando me toca hablar a mí, o le bajo mucho y veo el partido igual. Es que hay siempre alternativas frente a las cosas, nunca las cosas son tan absolutas, Rígida. siempre uno tan rígidas, claro. Pero si tú me preguntas, Lorena, aquello, y sobre todo habiendo conocido, estudiado y analizado los distintos procesos políticos que se dan en nuestra América, porque Chile está dentro de América Latina, entonces no lo podemos solamente analizar de manera aislada, ¿no? Yo diría que ninguno de los gobiernos progresistas, ninguno de los gobiernos que hicieron transformaciones constitucionales profundas, como en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador, e inclusive en la misma situación de Venezuela, lograron romper del todo con el sistema capitalista, y Bolivia y Ecuador tampoco lograron desprenderse de la estructura de poder que había desarrollado el neoliberalismo los años que tuvo mayor vigencia y mayor extensión y mayor profundidad. Dicho esto, no me queda más que decirte que la única forma de modificar la dominación y hegemonía neoliberal, trizada o no trizada, con grieta o sin grieta en nuestro país, es la revolución social. Esta palabra que a mucha gente le asusta o que a mucha gente sale escapando cuando escucha, pero yo estoy convencido que la única manera de modificar la estructura del poder, no del poder político, no del régimen político, es haciendo una revolución que nos permita liberarnos completamente del poder de la clase dominante. Porque no me convence esta situación de modificar las cosas a través de una constitución política, que es el ordenamiento jurídico político de un Estado, de manera que puede ser la mejor constitución. Fíjate que los constitucionalistas del mundo dijeron que la constitución política producida en la Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia era una de las constituciones más avanzadas del mundo en ese momento, 1991, y que era vista como un ejemplo para cualquier otra desde la perspectiva liberal. ¿Ves tú cómo está Colombia hoy día? Estamos asistiendo, ¿cierto?, a una crisis política gigantesca en Colombia, producto de que fue esa constitución de 1991 la que instaló el neoliberalismo en Colombia. Luego, ¿cierto?, tenemos la constitución que también se dijo que era un avance del neoconstitucionalismo latinoamericano, de plural, democrático, como fue la constitución de Ecuador, incluso alabándose todo lo que significaba el considerar los derechos de la naturaleza, etc. Bueno, ahí vemos lo que pasa en Ecuador. También se alabó, y yo he o sea, considerado un aporte para la teoría política, la constitución política de Bolivia,
con todos los elementos nuevos que nos permitió pensar una forma de Estado totalmente distinta a la del Estado-Nación e incorporar el concepto de Estado plurinacional y otras cosas que están ahí en esa Constitución. Pero las dificultades que implica ponerla en vigencia o hacerla realidad, no tiene que ver con la eficacia o ineficiencia de un gobierno, sino tiene que ver con la estructura del poder que quedó establecido y que no fue modificado, no fue alterado por el gobierno del MAS y los movimientos sociales a partir del triunfo de Evo Morales en el 2005. Finalmente, para poder tener estabilidad política, ese gobierno de Evo tiene que entrar en una suerte de alianza política con los poderes, la estructura del poder del capital, especialmente ubicado en la media luna, ¿cierto? Y que finalmente esos mismos sectores trataban de darle un golpe de Estado, o le dieron un golpe de Estado efectivamente en octubre del 19. De manera entonces que la única forma que a mí me lleva a pensar que si no elimino el poder real, efectivo, no avanzo. Hoy día escuchaba y leía a una constituyente de la lista del pueblo que me dio algo de esperanza. Yo no soy un sujeto que tiene mucha esperanza en la vida, pero me dio un poquito de esperanza cuando dijo lo siguiente, que ellos, el Frente del Pueblo, iba a estar por una expropiación del poder económico de los 6 grupos económicos más importantes del país. Es decir, iba a expropiarle, según ella, con fuerza en la Constitución, iban a expropiarle el poder, la base material a los 6 grupos. Eso me dio un poco de esperanza porque decía que no le iban a indemnizar, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunté inmediatamente después, con mi sentido así un poco negativo, ¿contarán con los compañeros del frente de la lista del pueblo, con la fuerza social y política que se requiere para poder sostener una tarea tan gigantesca como es arrebatarle a los 6 grupos económicos de este país poderoso, terminar con ese poder y constituir otra sociedad a partir de expropiarle la base material al capital? Porque esa es una revolución. Para mí, eso es una revolución. No, y las revoluciones no tienen tiempo. Eso es lo más interesante de todo. Entonces, lo que te quiero decir, Lorena, es que yo creo, en la única proceso político que creo es en la revolución social. Muchas gracias, ¿vamos? Juan Carlos. Okay. Muchas gracias. Rafael, su réplica o comentario respecto de la misma pregunta. Ya. Bueno, muchas gracias, en realidad. Mira, le recuerdo los elementos que tendría que tener la nueva Constitución para dar término al modelo neoliberal. Sí. Mira, yo intentaría una respuesta, a pesar que, como decía antes, no creo que la Constitución tiene que ser un resultado, ¿eh? No tiene que ser efectivamente un papel que después engendre al sujeto que la va a defender. No, el sujeto es el que tiene que engendrar, constituido efectivamente como tal, ¿okay? La Constitución. Y por lo tanto, aquí coincido plenamente con el compañero Juan Carlos, un sujeto, digamos, que logra efectivamente tener poder, o sea, que es capaz de disputar un poder como poder popular, ¿okay? a la clase dominante. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría hay 2 niveles de respuesta. Uno serían las ideas como reguladoras, las ideas paradigmáticas, por así decirlo, que deben conducir a la constitución de un sujeto sobre nuevas bases. No en términos ideales, sino que respondiendo a esto que mencionaba antes como la crisis del capitalismo, digamos, y la necesidad de la defensa, de la autodefensa de la vida y como plataforma general
frente a la sociedad capitalista. La primera idea yo creo que es una suerte de reconceptualización de lo que llamamos la riqueza. Aquí lo que estamos pensando, ¿no es cierto?, fundamentalmente es imaginar una humanidad enriquecida. Y esa humanidad enriquecida no tiene que ver con la apropiación de más o menos cosas, digamos. No estamos pensando en la idea de que los sujetos ricos son aquellos que tienen más cosas. Y recuerdo aquí la vieja tesis del socialismo, ¿no es cierto?, sobre todo de Khrushchev, cuando decía en realidad el socialismo vamos a tener televisores, vamos a tener autos, y por lo tanto la competencia con el capitalismo era simplemente la idea de producir más cosas o tener el mismo nivel de producción que había, ¿no es cierto?, al otro lado de la cortina de hierro del muro. Ahí era la misma racionalidad y la misma idea de riqueza material. En cambio, no, lo que podría decir en realidad, la riqueza de lo humano, la humanidad enriquecida, supone que el ser humano complejiza su existencia, y la complejiza en la medida en que se relaciona con la diversidad y multiplicidad y la individualidad de muchos seres humanos. Por lo tanto, un ser es más rico mientras más compleja es su vida social, mientras más interacciones, mientras más espacios públicos comparte con niños, con viejos, con negros, con blancos, con amarillos, en fin, con pueblos originarios, etc. ¿Ok? Es decir, por lo tanto, habría que pensar en realidad que la riqueza no es la posesión de cosas, sino simplemente la idea de compartir, ¿ok?, un espacio de multiplicidad de humanidades que están efectivamente constituyendo los sujetos. Y eso claramente es un cambio paradigmático, digamos, que significa en realidad que me opongo obviamente a la idea de la riqueza capitalista y me opongo también a esa noción de riqueza que primó en un cierto tipo y en un cierto momento histórico respecto al socialismo. ¿Ah? Esto no es hipismo, ¿ah? Simplemente es una idea de que hay una vuelta, por así decirlo, a la constitución de lo colectivo como elemento fundamental. Y esto implica una nueva ética. Es una ética en realidad donde la condición de mi vida, o la condición, sí, de mi vida, es que los otros vivan. O por decirlo, ¿no es cierto?, en realidad la condición de la felicidad de los otros, como decía Marx, es la condición de mi propia felicidad. Y por lo tanto, la reposición del individuo en su especie, en su género, es precisamente lo que tiene que fundar un nuevo paradigma y una nueva ética. Y eso tendría que de alguna forma ser codificado, ¿no es cierto?, en un sujeto y después en constitución. En segundo lugar, ¿ok?, eso incluye también una suerte de nuevo metabolismo ecosocial, digamos. Se tiene que haber un nuevo metabolismo, sociedad, humanidad, y también endógenamente al interior de la propia sociedad. El segundo punto tiene que ver con la soberanía en las necesidades. Uno podría decir perfectamente que las sociedades hoy día del capitalismo y lo que fue el socialismo realmente existente, como se llamaba, eran dictaduras en las necesidades. En el capitalismo, dictadura en las necesidades porque ninguno de nosotros discute cuáles son las necesidades genuinas del pueblo. Lo que reclamamos es tener acceso a más dinero para comprar más cosas, para satisfacer necesidades que no nos preguntamos si son las necesidades que desarrollan los talentos, las potencialidades humanas y me hacen más libre. Entonces vive una permanente escasez. Porque el capitalismo hoy día no opera sobre la producción, opera en la subjetividad, me crea necesidades. Y siempre me coloco un horizonte de necesidades mucho más amplio de lo que tengo. Por lo tanto, cada vez vivo más estresado, siento la escasez como una subjetividad metida en los cuerpos, digamos. Y en el socialismo real un poco también pasó lo mismo, digamos. Habían otros que definían cuáles eran las necesidades que se codificaban en el plan. ¿Ok? Había una tecnoburocracia. Entonces aquí la idea, ¿por qué el pueblo no es capaz de preguntarse críticamente cuáles son las necesidades genuinas que tiene en la medida efectivamente para transformarse en un sujeto que es soberano sobre su propia existencia y su propia sociabilidad y su propio desarrollo? Ese es un cambio paradigmático también, ¿ok? Por lo tanto, si uno quisiera decir cuáles son los fundamentos, la idea reguladora que tendría que tener la constitución de un sujeto que se emancipe, tiene que ser una reconceptualización de la riqueza y una vuelta a la soberanía sobre las necesidades. Y muchas gracias, Rafael. Estamos en el tiempo. Ya, muchas gracias. Le doy el pase a Rodrigo para que continúe con la siguiente pregunta. Rodrigo. Gracias, Lorena. Vamos a continuar, Rafael, así que aquí a lo mejor podría completar. Mira, entonces, ¿de qué sirve esta Constitución? ¿Cómo ves tú la acumulación? ¿De qué manera se podría trabajar en esta coyuntura en función de una acumulación de fuerza en la línea transformadora, como estás planteando tú, de carácter un poco revolucionario, como plantea Juan Carlos? ¿Ya? ¿Y qué sentido tiene analizar los comportamientos internos al interior de la convención?
de las distintas fuerzas que están ahí, que se van a expresar. Rafael. Bueno, ok. Bueno, aprovecho esta pregunta para terminar la otra. Sí, sí. No voy a poder... Bueno, yo diría 3 principios adicionales, digamos, que tienen que ver con esos cambios paradigmáticos que mencionaba anteriormente. Soberanía, necesidad y reconstrucción de la riqueza. Yo diría, hay también ciertos principios que son importantes en la constitución política del sujeto que es el que tiene que efectivamente después reclamar un orden en el cual se codifican estas cosas, digamos. Yo creo que son fundamentales. Y aquí tengo una idea de Michael Lewis, que hace un tiempo estuve en Chile y pudimos discutir y tradujimos un libro de él, inclusive. Pero aquí hay 3 cuestiones importantes. Primero, que hay un derecho al uso y disfrute de la riqueza social, ¿ok? Material e inmaterial. O sea, todos los seres humanos, por así decirlo, tendrían derecho al uso y el disfrute de la riqueza material, de la riqueza social, material o inmaterial, en la perspectiva del desarrollo de las potencialidades humanas. Es decir, aquí, por así decirlo, hay una negación de la propiedad privada, por así decirlo. O dicho de otra manera, de manera más simple, en realidad, cuando uno reclama una renta básica universal, está planteando en realidad que la renta básica universal no es el premio a la productividad, ni el premio a la contribución. Aquí estamos aboliendo este principio a cada cual según su contribución. No es un principio contributivo. Es un principio en realidad que simplemente reclama una parte del producto social en la medida en que ese es parte de esa sociedad. Y por lo tanto, no es un principio contributivo, es más bien un principio de otro tipo, digamos. ¿Ok? Y esto es muy importante porque estamos diciendo que la riqueza es producto no de la producción del capital ni del producto de un individuo. Hay una vieja polémica de Guevara, por ejemplo, en Cuba, cuando se discutía el problema de los salarios. Porque estaba codificado que a cada cual según, ¿no es cierto?, su productividad o su contribución, a cada cual según sus necesidades. Estamos en el socialismo, por lo tanto aquí yo tengo tanto cuanto contribuyo. Pero Guevara dice en realidad lo siguiente: si efectivamente los salarios, ¿ok?, se asocian a la productividad, se supone que la capacidad de trabajo es individual. Y yo soy propietario de mi capacidad de trabajo. ¿Y qué pasa si efectivamente mis potencialidades humanas, desde que soy niño hasta que soy joven y después trabajador, se desarrollan simplemente porque interactúo en la sociedad? No estoy en una probeta, no estoy en un tubo de ensayo y ahí desarrollo mi capacidad productiva, mi capacidad de lenguaje, mi disciplina, mis talentos. No las desarrollo simplemente porque soy constitutivamente un ser social. Por lo tanto, lo que yo soy se lo debo a la sociedad. ¿Por qué mi fuerza de trabajo va a ser propiedad mía y no es simplemente un fondo del trabajo social del cual yo participo? Entonces aquí estamos hablando de un concepto muy distinto, que otorga el derecho de uso y el derecho de goce de la riqueza producida socialmente, sea material como las cosas, o sea inmaterial como el conocimiento, como el amor, como el arte, como la literatura, etc. Ahí hay una cuestión fundamental. ¿Ok? Es decir, esto es muy importante porque no estoy reclamando una distribución keynesiana. No estoy reclamando que me den más plata. ¿Ok? No estoy reclamando, como lo hace un compañero, me acuerdo de haber visto un spot de la lista del pueblo, que planteaba efectivamente un sistema único de salud, digamos. Y no se preocupaba de cómo o sea, era simplemente tener más subsidio para poder sanarme. Pero el problema del sistema de salud no es curar la enfermedad, es no enfermarse. Tiene que haber un sistema de salud, no un sistema de enfermedad. Por lo tanto, no es una demanda keynesiana redistributiva. Es otra idea paradigmática de entender la vida y la inserción en la comunidad. Lo segundo, un derecho a la búsqueda del desarrollo, ¿ok?, de estas potencialidades humanas que toda persona tiene que tener, pero a través de ciertas condiciones que son la práctica. No es que a mí me donen el derecho, ¿no es cierto?, a que yo me desarrolle. No, es la idea, ¿no es cierto?, que yo en la práctica misma, a través de la participación, del protagonismo, de una democracia radical, me voy constituyendo como un sujeto que en esa misma práctica va desarrollando su talento. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un orden social que tiene que garantizar ese protagonismo social. No quiero representantes y representados. No quiero que la política efectivamente sea hecha por los profesionales de la política en un lugar específico que es el Estado y el Parlamento. Yo quiero que la política baje los espacios vitales. Y por lo tanto, ahí yo pueda ejercer mi protagonismo y en la medida en que ejerzo mi poder, también me constituyo y me regenero como ser social, me construyo como ser social. Y eso es una cuestión fundamental. Y eso no lo resuelve la democracia formal de la cual estamos hablando. Porque esa democracia no es solo una democracia formal y no sustantiva, porque supone la desigualdad,
en la propiedad de los medios de producción y de consumo, sino que adicionalmente porque me restringe los espacios, me mutila. Yo no soy un ser social, soy un trabajador, soy un poblado, soy un pobre, pero no soy efectivamente un ser humano que tenga la posibilidad de explicar mi conjunto de potencialidades. Y tercer principio, ya pero se me hace el tiempo, Sí, es la idea, ¿no es cierto?, de vivir una sociedad fundada en un metabolismo, en un nuevo metabolismo, socioambiental o socioecológico. Es decir, aquí no solo tiene que haber cuidado del trabajo de cuidado en la cuestión reproductiva, sino que tiene que haber un cuidado también en la forma en que se construyen las ciudades, se construye la sociedad, me relaciono con la naturaleza, accedo a los bienes comunes. Por lo tanto, los principios ahí son un orden fundado en la cooperación y en la solidaridad humanas. Bueno, me quedo hasta ahí porque el tiempo está bien. se agotó. Gracias, Rafael. Juan Carlos, un comentario, pero me gustaría que te detuvieras un poco en el tema de la acumulación de fuerza. ¿Qué sentido tiene la Convención Constitucional en esta coyuntura? ¿Cómo se acumula fuerza para la construcción de ese poder que avance en una lógica de revolución social como planteas tú? Bueno, gracias. En primer lugar, decir un comentario con respecto a lo que está planteando Rafael. Yo creo que Rafael ha sintetizado en los pocos minutos que le ha tocado participar el nuevo proyecto que una izquierda revolucionaria debiera impulsar, debiera dar a conocer, debiera entregarse a los distintos lugares para que sea discutido, sea asumido, sea aprendido, sea conocido. Porque indudablemente todo lo que él plantea no va a estar presente, para desgracia de todos y de todas, en la convención. No va a estar en la discusión política de hoy, no va a estar el proyecto que también ha dibujado y que comparto plenamente, por cierto, con Rafael. El punto de partida de ese proyecto tiene que ser el conocimiento activo que debe tener toda la gente que adhiera a él y para hacer posible, ¿cierto?, la lucha política con un proyecto político claramente dibujado, claramente establecido. Porque si no, vamos a tener lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos 155 delegados que son, desde mi punto de vista, 155 individualidades que podrán tener algún tipo de conexión por X o Z, pero no se movilizan todos, salvo, diría yo, la derecha, que lo tiene muy claro, o la centro derecha, que también lo ha tenido claro durante los últimos 30 años, de un proyecto que ellos quisieran mantener, que es el neoliberalismo. O con un neoliberalismo relativamente corregido, etcétera. Pero desde el otro lado, yo no logro visualizar claramente este proyecto político. Entonces se tienen ideas sobre puntos, sobre cuestiones o problemas que actualmente la sociedad presenta, pero no se tiene un proyecto de recambio total y completo de la sociedad. Porque ese proyecto que nos dice Rafael requiere una transformación total de las estructuras sociales, de poder, culturales hoy día presentes. Requiere remover todo para construir todo de nuevo, para desplegar una historia ignota, una historia que nace a partir de un proceso revolucionario. Y lo que nosotros no tenemos en este instante es un proceso revolucionario. La única forma que ese proceso revolucionario pueda ir acumulando fuerza, pueda ir desarrollando actividades y, como dice también Rafael, se vaya constituyendo el sujeto popular de ese proceso, es que todo este proceso que estamos viviendo vaya siendo cada vez menos importante para el pueblo chileno, que sea menos relevante para los trabajadores, como lo va a ser. Yo estoy seguro, como lo he dicho, que vamos a tener una constitución política liberal que va a venir a corregir algunas cuestiones grandes del neoliberalismo, pero no vamos a tener otro tipo de sociedad. Y eso implica un proceso que hace mucho tiempo se dice
de autoeducación, de preparación de los sectores populares, los sectores trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, etcétera, que no pasa por estas instancias que hoy día se tienen. Hay que dejar de ser superlativo con esta convención, dejar de pensar que ahí se está resolviendo los grandes problemas de la sociedad chilena. No se está resolviendo absolutamente nada. Aunque mucha gente se pueda molestar con lo que voy a decir, es efectivo. La convención constitucionalista no resuelve los grandes problemas de la sociedad chilena y de la gran mayoría de los chilenos. No podemos volver como algunos pretenden, ¿cierto? Y leía hoy día un programa que por ahí apareció de una izquierda reformista que nos presenta volver al viejo sistema keynesiano, como bien decía Rafael. No se trata de volver al capitalismo industrial, porque aquí se supone que volviendo al capitalismo industrial vamos a tener mejores vidas. Si nosotros queríamos salir del capitalismo industrial porque era tan explotador como este. Porque no me vengan a decir que anterior a 1973 o 1970 no existía explotación y pobreza en este país, porque parece que en este país antes era todo mejor. No. El capitalismo siempre ha producido pobreza, explotación, ha devastado a la naturaleza, ha construido ciertas formas de anejenamiento total y completa. Entonces, tenemos que superar el capital. Todo lo que dijo Rafael yo lo resumo y lo sintetizo en esa revolución paradigmática que nos habla de esa transformación paradigmática, es que hay que superar y terminar con el capitalismo. Punto. Ese es mi norte, esa es mi fuerza. Eso es lo que yo trato de convencer a toda la gente que nos escucha o que nos lee o que nos ve. Esto, la idea, tenemos que hacernos anticapitalistas, pero no solo antineoliberal, sino que tenemos que tener una actitud de revolucionario, no porque vamos a irnos al monte y vamos a pescar un arma, no, la actitud revolucionaria se hace todos los días, se hace en el gesto, se hace en la grieta que vamos construyendo, se hace en la ira, en la molestia, en el enojo, como dice John Holloway, contra el capital. Pero si nosotros conciliamos una sola cosa con el capital, estamos perdiendo. Si nosotros aceptamos una forma de las políticas neo-keynesianas que ahí nos prometen algunos economistas, estamos perdiendo. Ayer yo escuchaba a un economista muy destacado de nuestro sector que proponía hacer modificaciones, redistribuciones keynesianas. Por favor, tenemos que superar el capitalismo. La única forma posible de entregar aquellos elementos que nos dice Rafael para ser posible es que no exista un grupo que se apropie de la riqueza, que se quede con la riqueza de que es producida por todos. Porque finalmente, ¿qué supone la transformación que nos dice Rafael? Es que vamos a cambiar la forma de pensar la riqueza. Claro, pues. Pero no podemos seguir pensando la riqueza como si la pensara dentro del sistema capitalista, sea este neoliberal, sea este fordista, sea este de cualquier manera. No, tenemos que pensar la riqueza, tenemos que pensar las necesidades, tenemos que pensar al ser humano relacionándose de manera distinta. Pero eso no se puede hacer si mantenemos las escuelas que siguen enseñando capitalismo, que siguen socializando, que los centros de educación universitaria, por ejemplo, donde se forman algunos economistas, se forman bajo el sistema neoliberal y después llegan a administrar lugares que si no saben hacer otra cosa, ¿qué lo van a hacer? Lo van a hacer a la neoliberal. Pues. Si donde estudiaron les enseñaron todo eso, donde pueda asistir la posibilidad de enseñar otra forma de entender el mundo. Porque en esta sociedad hay una sola forma de enseñar, y eso Rafael lo sabe perfectamente, que aquí nos enseñan todas las posibilidades de entender la vida humana de una manera distinta. Entonces tenemos que revolucionarlo todo. Tenemos que revolucionarlo todo, todo. Tenemos que cambiarlo todo. Y para eso necesitamos sujetos, sujetas, niños, niñas de todos lados para poder hacerlo. Muchas gracias, Juan Carlos.
Si no ¿Mm? si no vamos a ¿Mm? seguir manteniendo las estructuras de injusticia que predominan en esta sociedad. Y la Correcto. constituyente no va a ser algo distinto de lo que ya conocemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Rafael, también. Le doy la palabra a mi compañera Lorena para que cerremos. Bueno, nada más que agradecer a todos los presentes por participar en este conversatorio, conversaciones necesarias. Ya estaremos anunciando un nuevo capítulo de nuestro programa Conversaciones Necesarias prontamente por nuestra plataforma Poder Constituyente Originario. Agradecer también, bueno, a Rodrigo, mi coanimador, y agradecer, por supuesto, a nuestros invitados, Rafael Agacino, Juan Carlos Gómez Leighton, por haber participado de este conversatorio, entregándonos sus análisis y la lucidez para poder interpretar el proceso que en nuestro país. Así que muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos en un próximo programa. Buenas noches, Lorena, que estés bien. Buenas noches, Juan Carlos. Y te puedo decir que vamos 0-0 en el partido. Lo tienes ahí conectado igual. Exacto. Oye, yo igual quiero agradecerles a ustedes dos. Yo creo que fue una conversación interesantísima, importantísima. Yo creo que estas son las conversaciones que necesitamos desde la izquierda. Las transformaciones son profundas, como estamos planteando acá. Muchísimas gracias a ambos, Rafael, Juan Carlos. Que estén bien, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, chao. Chao, Rodrigo. Buenas noches, chao. muchas gracias. Chao, Rafael. Chao, chao. Chao. Chao, JC, gusto. Chao. No me digas JC, que me confunde. Sí. Mire que me trae problemas esa JC. Estamos, sí. Súper bien. Bien. Chao. Chao. Muchas gracias. Estamos. Chao. Chao. La Asamblea Constituyente en Acción presenta Conversaciones Necesarias. La Asamblea Constituyente en Acción presenta Conversaciones Necesarias.
La Asamblea Constituyente en Acción. Presenta. Conversaciones necesarias.